Así que hermanos, entramos con nuestro estudio esta noche. Como pueden ver, vamos a estar hablando de lo que es la predestinación. Esto es un tema muy controversial en nuestros círculos, y no solamente en nuestros círculos, en el mundo entero. A la gente le molesta la predestinación. Es muy buena la predestinación para las películas. Hace una muy buena película, pero a la gente no le gusta este tema de la predestinación. Juan Calvino decía en esta ocasión sobre este tema: este gran tema no es, como muchos imaginan, una mera disputa espinosa y ruidosa, ni una especulación que cansa las mentes de los hombres sin ningún provecho, sino una discusión sólida y eminentemente adaptada al servicio de los piadosos, porque nos edifica en una fe sólida, nos entrena para la humildad y nos eleva a una admiración de la bondad ilimitada de Dios hacia nosotros, mientras se eleva a alabar esta bondad en nuestros más altos esfuerzos. Hablando de lo que es la predestinación. Ahora, vamos entonces a ver qué es la predestinación. Esa es la pregunta, ¿verdad?, que todo el mundo tiene, y hay muchas formas de explicar esto no correcto. Kirk McGregor, en su definición de predestinación en uno de los léxicos diccionarios cristianos, dice: la predestinación es uno de los asuntos más importantes y controvertidos con los que los cristianos, así como los seguidores de otras religiones monoteístas que profesan la soberanía divina, por ejemplo el judaísmo y el islam, han lidiado históricamente. En el Antiguo Testamento, la predestinación es una faceta del reinado de Yahvé sobre todo lo que ha creado y sostiene. Yahvé es el gobernante de toda la historia que puede declarar infaliblemente el futuro antes de que ocurra, mientras que otros dioses son creaciones impotentes, ignorantes y sin vida de los seres humanos. Continúa diciendo: Yahvé predestinó a la nación de Israel entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo elegido y santo, una luz para el resto del mundo. Continuamos entonces, vimos el Antiguo Testamento, consideremos ahora el Nuevo Testamento sobre este tema. En el Nuevo Testamento la predestinación es salvífica y cristológica. Es un acto de amor de la voluntad de Dios que se produce en Cristo antes de la creación del mundo, por el que Dios escoge o elige a los creyentes para que sean adoptados como sus hijos. La predestinación incluye el objetivo de la conformidad de los creyentes con la semejanza de Cristo, de modo que éste sea primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Así que esa es la forma para explicar, entender, como quien dice, de unos 50,000 pies de altura, lo que es la predestinación de acuerdo al Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero ¿qué dicen las confesiones? ¿Qué dicen las confesiones? Incluye esta parte, porque recuerde que las confesiones son documentos históricos que la Iglesia ha creado, ¿verdad? Ha montado, ha preparado de una forma, han creado una arquitectura teológica, y las llamamos confesiones, que declaran lo que la palabra de Dios nos dice. La confesión reformada del 1536 nos dice: nuestra salvación proviene de Dios, pero de nosotros mismos no hay más que pecado y condenación. Al grano y claro. La confesión francesa de 1559 dice: creemos que de esta corrupción y condenación, el general en la que están sumidos todos los hombres, Dios, según su consejo eterno e inmutable, llama a los que ha elegido por su sola bondad y misericordia en nuestro Señor Jesucristo, sin tener en cuenta sus obras, para mostrar en ellos la riqueza de su misericordia, dejando al resto en esta misma corrupción y condenación, para mostrar en ellos su justicia. La confesión de fe belga de 1561 dice: creemos que toda la posterioridad de Adán, habiendo caído en sí la perdición y la ruina por el pecado de nuestros primeros padres, Dios se manifestó entonces tal como es decir, misericordioso y justo. Misericordioso, ya que libra y preserva de esta perdición a todos los que en su consejo eterno e inmutable de mera bondad ha elegido en Cristo Jesús, nuestro Señor, sin tener en cuenta sus obras, justo al dejar que los demás en la caída y perdición en la que se han involucrado. Vemos este aspecto y creo que ayuda a entender esta idea de lo que las confesiones han dicho sobre este tema. ¿Por qué? Este tema no es nuevo. Esto no fue que alguien hizo un video y fue una controversia. No, esto es algo viejísimo.
porque viene desde el momento de que la Escritura se ha escrito y está revelando el carácter de Dios, la cual es uno eterno. La segunda confesión helvética de 1566, por último, todas las veces que en la Escritura se dice o aparece que Dios hace algo malo, no se dice con ello que el hombre no haga el mal, sino que Dios lo permite y no lo impide según su justo juicio. Aquí está la clave, justo juicio, que podría impedirlo si quisiera, o porque convierte el mal del hombre en bien. La Confesión Westminster 1643 nos dice también, así como Dios ha designado a los elegidos para la gloria, así también por el propósito eterno y más libre de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los elegidos son llamados eficazmente a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para la salvación. Tampoco hay otros redimidos por Cristo, llamados eficazmente, justificados, adoptados, santificados y salvados, sino solo los elegidos. Esto es muy importante de entender. No hay otro grupo especial, no es que en otro universo hay marcianos y ellos tienen otro Jesús. No, solamente hay un Cristo, solamente hay un Creador. La Confesión de Fe de Londres, nuestra Confesión Bautista 1689, habla también y dice, Dios ha decretado en sí mismo desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santo consejo de su propia voluntad, libre e inmutable, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de este modo, Dios no es autor del pecado ni tiene comunión con ninguno de ellos, ni se ofrece violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que se establece en lo cual aparece su sabiduría al disponer todas las cosas y el poder y la fidelidad al cumplir su decreto. Termina diciendo, aunque Dios sabe todo lo que puede o puede suceder, bajo todas las condiciones supuestas, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como lo que sucedería bajo tales condiciones. Dios no ha decretado algo porque Él ve por un tubito mágico que va a pasar. Eso no es cómo funciona. Si ese fuera Dios, entonces Dios no es soberano. Ahora, hemos visto entonces la definición, hemos visto lo que es del aspecto de la confesión, lo que es la predestinación. Vamos entonces ahora a considerar lo que es el contexto bíblico, Las palabras traducidas como predestinado, ¿verdad?, en las escrituras mencionadas anteriormente, provienen de la palabra griega prorizo, que tiene el significado determinar de antemano, ordenar, decidir de antemano. Por lo tanto, la predestinación es Dios determinando de antemano que ciertas cosas ocurran. Aquí no hay que romperse la cabeza, es Dios ejerciendo su soberano poder en lo que va a suceder. ¿Qué determinó Dios de antemano? Bueno, según Romanos 8, del 29 al 30, Dios predestinó que ciertos individuos serían conformados a la semejanza de su Hijo, serían llamados, justificados y glorificados. Vemos aquí con más claridad qué es lo que Dios entonces vio de antemano. Él predestinó, ¿verdad?, que ciertos individuos serían conformados en la semejanza de su Hijo, llamados, justificados y glorificados. Así que esto es algo que nos presenta un aspecto muy hermoso de Dios, porque muestra la gracia de Dios, la benevolencia de Dios, la hermosura de su misericordia. Pero entonces continúa diciendo, esencialmente Dios predetermina que ciertos individuos serán salvados. Numerosas escrituras se refieren a que los creyentes en Cristo son elegidos. La predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para que sean salvos. Entonces ahora tenemos que ver qué dice la Biblia. Hemos visto citas que hablan de que la Biblia lo dice. Hemos visto definiciones que citan lo que la Biblia dice. Ahora entonces tenemos que ver qué es lo que la Biblia por sí está hablando cuando habla de lo que es la predestinación. Evidencia bíblica de la predestinación, Romanos capítulo 8, versículo 33. Nico, léeme en voz alta. Que le acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. La pregunta es sencilla.
¿quién acusará? Mira aquí, a los escogidos de Dios. A mí me fascina la palabra de Dios porque es muy clara. Aquí no hay que buscarle mucha vuelta al asunto y entendemos que hay un principio aquí muy importante que podemos marcar, y es este: los escogidos de Dios son aquellos los cuales ¿qué? Dios justifica. Si Dios los justifica, es porque Él los escogió para que fueran redimidos por la obra de Cristo Jesús. Segunda evidencia bíblica de la predestinación lo podemos ver en Romanos capítulo 9, versículo 11. Eri, léemelo ahí. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permanecería no por las obras, sino por aquel que llama. Ahora entonces vamos a bajar la velocidad un poquito. Vamos a bajar de quinta a segunda, porque quiero que veamos con un poquito más de detalle este texto que nos está hablando, esta idea de la predestinación. Romanos capítulo 9 está hablando Pablo, ¿verdad?, a lo que son los judíos, está haciendo argumentos de cómo es que Dios ha destinado a obrar con su pueblo, pero entonces ahora está haciendo un argumento y lo que está apuntando Pablo es a lo que sería este aspecto que él lo ve como normal, pero para el resto del mundo es algo controversial. Y dice él, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, estamos hablando de los dos mellizos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los nombres? Jacob y Esaú, exactamente. Los dos estaban, la historia dice de que uno era bien peludito, parecía un osito, ¿verdad? El otro era lampiño. Eso más tarde usted lo ve en la historia, el Antiguo Testamento, cuando el menor, ¿verdad?, terminó quitándole la bendición al mayor porque le dio un plato de lentejas. El mayor no apreciaba la bendición, ¿verdad?, patriarcal de su padre. Esa palabra, yo la digo, mucha gente se le para los pelos, pero es una buena palabra. Y vemos de que ahora el Espíritu Santo y Pablo está haciendo el argumento hablando de lo que es la predestinación. Y note lo que dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, vamos a ver entonces, no habían nacido, porque no han nacido, nadie ha hecho nada. Específicamente uno hace algo bueno o hace algo malo, pero no ha nacido. Así que aquí no hay pecado cometido todavía, aunque entendemos que nuestra doctrina nos enseña que por cuanto nosotros venimos de Adán, todo el mundo nace con pecado. Todo el mundo fue creado en el vientre de su madre con pecado a causa de esa realidad. Note ahora aquí lo que está diciendo, para que vemos de que esta es la realidad, este es lo que observamos, y ahora entonces nos dice por qué observamos lo que observamos. Para que el propósito de Dios, que dice ahí, conforme a su elección, permaneciera. No, ¿qué dice ahí? Por las obras, sino por aquel que... Ahora entonces tenemos el problema, y el problema es sencillo. Tenemos esto contra esto, versus. Ese es el problema. Y lo que todo el mundo el día de hoy quiere decir es, no. Yo creo que yo soy bueno. Yo creo que yo soy bueno. Yo voté por Trump, ¿verdad?, en las elecciones. Yo soy bueno, yo soy republicano. Oye, bueno, nada, hay diferentes sabores, ¿no? Yo soy bueno, yo voté por Biden. Él está a favor de aquellos menospreciados, aquellos, ¿verdad?, las minorías, las mujeres que están abusando en Puerto Rico. Y usted sabe cómo, te ha escuchado. Él hizo a favor de aquellos transgéneros, que nadie se levante y pelea por ellos y sus derechos. ¿Te ha escuchado? Y la gente cree en su ignorancia, y todos fuera de Cristo somos iguales, por cierto. Pensamos que porque nosotros nos paramos delante de una idea secular o filosófica que nosotros identificamos como buena, somos buenos. El problema es es de que no estamos hablando cómo es que usted se puede justificar en su mente que usted es bueno. Estamos hablando cómo es que usted de factoría si nació bueno o no. Y aquí nadie nació bueno. Aquí todo el mundo nació igual. Por eso aquí el punto que Pablo está haciendo, que está diciéndolo claro, porque aun cuando los mellizos no habían nacido, Pablo está diciendo,
¿verdad?, a los que están escuchando, a sus contrincantes que siempre le están buscando las 7 patas al gato. Señores, por favor, estos 2 mellizos no habían nacido todavía. No habían hecho nada todavía, sino que no habían hecho ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección. Aquí está el problema, su elección. Lo que Pablo está marcando aquí es que la elección de Dios permaneciera, y la elección de Dios es algo que pasa, de nuevo lo habíamos visto, no por obras, sino por aquel que llama. El llamamiento de Dios siempre va a estar sobre las obras de aquellos que creen que porque hicieron obras se merecen ser llamados, se merecen los beneficios del que es llamado por Dios, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Eso, ¿sabe cómo lo sabemos? Bueno, lo vemos porque hay personas, más tarde aún, vemos de que hubieron personas en la Biblia, ¿verdad?, que ellos hasta brotaron lágrimas pidiendo por arrepentimiento y Dios no los salvó. ¿Por qué? Porque Dios es malo, injusto, porque solamente, ¿verdad?, a favor de aquellos que tienen dinero, que son ricos, que tienen negocios. No. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es separado de todos nosotros, y de acuerdo a este texto nos dice que esto pasó para que el propósito de Dios, la cual es conforme a su elección, permaneciera. Aquel que se lleva el crédito es Dios siempre. Usted lo entienda o no, esa es la realidad. Pero hermanos, encontremos también esperanza en estas palabras. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, la esperanza es de que de la misma forma de que uno fue elegido y el otro no, gloria a Dios que nosotros estamos aquí porque fuimos de los que Dios decidió elegir para mostrar su elección que permaneciera de acuerdo a la obra de Cristo Jesús. Bueno, recordemos que estamos aquí por gracia, no por obras. Estamos aquí por la obra de Cristo, no por la suya. Si a usted le fue bien algo esta semana hasta el momento, no es porque usted es bonito y todo el mundo le cae bien. No, es porque Dios es fiel. Si usted pudo, ¿verdad?, evitar accidentes en la carretera, no es porque Dios le debe algo y tiene un tremendo carro. No es porque Dios lo guardó. Si usted no cometió mayores pecados en su mente y corazón, es porque Dios y su gracia, el Espíritu Santo, ha retenido su pecaminosidad. Porque este Dios, el mismo Dios, la cual está mostrando su elección que permanezca, Él va a ejecutar su designio. Ese mismo Dios, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, nos preserva, nos sostiene, nos levanta, nos ayuda, nos anima, ¿verdad?, a hacer la voluntad de Dios. Y eso yo creo que es algo muy hermoso cuando nosotros estamos hablando particularmente de lo que es la evidencia de la predestinación. Esto es un tema que a la gente no le gusta, pero entienda por qué es que no le gusta. No le gusta porque el Dios de su historia, quieren ellos que sea Dios. Ellos mismos quieren ser Dios. Pero el Dios de esta historia es el Dios Jehová de los ejércitos. Continuamos. Evidencia bíblica de la predestinación de acuerdo a Romanos 11, versículos 5 al 7. David, ¿puedes leer por nosotros? Y de la misma manera también he quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Volvemos a ver por encimita lo que la Escritura nos está apuntando. Note que entonces ahora Romanos en el capítulo 11 continúa, ¿verdad?, el desarrollo de lo que el Espíritu Santo está hablando a esta iglesia de hermanos fieles en Roma, la cual Pablo lamentablemente nunca pudo conocerlos. Pero note lo que dice aquí cuando continúa hablando. Dice, y de la misma manera, continuando su argumento, también ha quedado en el tiempo presente un remanente. Lo primero que él está apuntándonos aquí es que hay un remanente que ¿qué? Que es conforme a la elección de ¿qué? De la gracia de Dios. Recuerde que en el Antiguo Testamento el remanente, el pueblo escogido de Dios era Israel. El resto del mundo era un mundo pagano. Si usted no era del pueblo de Israel, usted no era parte de los escogidos, usted no era parte de los elegidos. Por eso a mí me da gracia cuando la gente dice, no, eso de la predestinación, eso es del diablo. Bueno, pero ¿no te molesto en el Antiguo Testamento? ¿Verdad? Aún a mis hermanos que son dispensacionalistas, que no les gusta la doctrina reformada,
a ti no te gusta, pero tú lo entiendes porque Dios eligió, de que eso no pueda ayudarte a entender o se te haga difícil entender lo que son los pactos que Dios ha creado con el hombre. Eso es otro problema que tú tienes que resolver. Pero Dios en el Antiguo Testamento eligió, y el mismo Dios que eligió en el Antiguo Testamento sigue eligiendo toda la historia del hombre. Por eso Pablo está diciendo aquí de que todavía hay un remanente conforme a la elección. La elección de Dios siempre es una que es basada en la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que es un favor inmerecido. Si Dios le eligió, es porque Dios le dio la gana darle lo que Él quiere darle, no lo que usted se merece. Y todo aquel que es parte de un remanente conforme a la elección es un recipiente de la gracia de Dios. Eso es importante entender. Si estamos hablando de la predestinación, eso es muy principiante para recibir. Pero note ahora, Pablo continúa hablando. Dice, pero si es por gracia. Entonces, si es por gracia, está diciendo, ya no es basada en ¿qué? En las obras. Porque note algo, si es inmerecido lo que Dios te está dando, pues entonces no es en base a lo que tú has trabajado. Si es en base a lo que tú has trabajado, entonces no puede ser lo que Dios te da inmerecidamente. Eso creo que es lógico. Continúa Pablo diciendo, de otra manera la gracia ya no es gracia. Gracias, Pablo, por ayudarnos a entender la lógica. Porque hay muchas personas como nosotros, antes de venir a Cristo, que teníamos cero lógica. Porque no entendíamos. Oh, hermano, entiende algo. En este momento hay gente en muchas iglesias que puede ser que sean cristianos, hermanos en Cristo, esto no lo entienden. Ellos entienden que hay un Cristo que fue a la cruz. Ellos entienden que hay un Espíritu Santo que a través de la palabra los ha llamado a arrepentimiento y fe en Cristo. Pero al día de hoy ellos no han entendido con la claridad que Dios le está dando a usted de que la salvación es una por gracia, no por obra. Hermano, oiga, pero ¿por qué usted dice eso? Bueno, lo di unos ejemplos. Hay personas que creen de que usted tiene, escuche las palabras que voy a usar y no quiero ofender a nadie, pero sencillamente es una observación. Hay personas que creen que yo tengo que ayunar tantos días en el mes. Yo tengo que hacer tantos días de oraciones intercesoras. Yo tengo que estar el domingo en la mañana a las 5 de la mañana para orar y ayunar. Hermano, si usted lo hace, gloria a Dios. Pero yo no tengo que hacer nada para tratar de ameritar algo más de Dios. Ese es el problema que muchos de nuestros hermanos en el mundo carismático pentecostal tienen. Ellos creen y están mal informados y creen que si yo hago eso, yo invito que más Espíritu Santo venga sobre mí. Yo invito que Dios más me use con un poder. Amigo, no, amigo, estás mal. El problema con esa perspectiva bíblica, no solamente de lo que es la salvación, no solamente de lo que es la gracia, pero este es el problema cuando una persona cree eso. Tú estás asumiendo de que Dios cambia en sus emociones hacia ti. Dios no puede cambiar. Cuando Dios decidió antes de la fundación del mundo de salvarte, Él decidió, y el mismo amor que Él tenía por ti en ese entonces, aún es el mismo efectuado por la obra de Cristo. La obra de Cristo hizo posible que tú fueras salvo, hermano y amigo. Pero cuando Dios entonces decidió por gracia salvarte, por gracia darte el Espíritu Santo de Él, no es que Dios ahora te ama más. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Muy poderosas. Porque, hermano, va a haber días donde usted se va a levantar del lado de la cama que usted no tenía que levantarse. Y ese día usted va a pecar de una forma muy, desastrosa delante de Dios. Pero ese día, si tú te arrepientes, si yo me arrepiento y recordamos de que Dios no nos ama menos que el día antes que Él determinó por la obra de Cristo salvarnos, eso debe de darte una esperanza y gozo para arraigarte a Cristo y decirte, ok, dicen verdad de una forma más callejera, las cagaste hoy. Pero ¿sabes qué? Tú no pudiste dañar la perspectiva con la cual Dios el Padre te ve a través de Cristo. Ahora, eso no significa que tienes una licencia para ir a pecar. Por eso sí lo que significa es que la forma que tú pecaste en contra del Espíritu Santo, ese pecado no cambia el sentimiento, el deseo, la obra que Él ejecutó, la cual Él ha terminado ya en el futuro a través de la obra efectuada por el Espíritu Santo, la cual nos va a preservar hasta el final. ¿Por qué? Porque vea de nuevo conmigo
Porque si es por gracia, ya no es en base a obras. No es que el cristiano no debe de hacer obras que muestran que la gracia de Dios está presente, sino que las obras mías no es lo que va a desatar la gracia de Dios. Pero tenemos muchos hermanos que creo que son creyentes que este aspecto doctrinal está mal. Por eso usted los ve siempre corriendo. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. ¿Usted sabe lo que las sectas hacen para manipular a la gente? Le presentan este tipo de evangelio. Oh, ¿tú eres testigo de Jehová? No, pues tú tienes que ir a tantas casas y repartir tantas revistas y la atalaya. ¿Tú eres mormón? Oh, tienes que ir y ser misionero a los estados que te manden por el tiempo que te manden. ¿Usted ve lo que estoy diciendo? Y hay muchas personas que al día de hoy creen eso. ¿Tú quieres que Dios te use? Tienes que meterte en ayuno y oración. Y escuche bien, yo no estoy diciendo que el cristiano no debe orar y ayunar. Yo lo que estoy diciendo es que si usted cree que porque se metió en un tal ayuno y oración, Dios te merece usarte más, ahí está tu problema. Y eso se llama idolatría, porque ese Dios no está en la Biblia. Digo esto con amor, hermano, para que Dios nos guarde a nosotros. Porque le va a llegar el día, hermano, me ha llegado a mí, donde a veces yo pienso, hoy sí, Señor, tú y yo estamos bien. Hoy leí mi Biblia, canté mi himno, hice mi exégesis, vi un sermón, tomé notas, puedo enseñarle a mis hijos la Biblia, no tuve problemas con nadie. Hoy sí, a la verdad que, Señor, yo sé que yo te caigo mejor hoy. Qué ignorante. Lo que pasa es que usted mismo se juzga por su condición. Usted piensa que Dios es como usted. Dios no es como usted. Dios no dice, hoy me caes mejor porque obedeciste más. No, debes obedecer porque amas, no porque debes de caerle bien a Dios. Y eso debe animarnos a nosotros a tirarnos a los pies de Jesucristo para continuar confiando en Él. Eri. Solamente quiero decir que la mejor ilustración es el mismo Pablo que está escribiendo esta carta, porque cómo fue él salvado. Porque él estaba matando cristianos en ese momento, y por gracia, no por obra, vino Cristo, lo tomó de ese caballo y le enseñó la misericordia. Ese es el mejor. Yo creo que la predestinación y la gracia de Dios es más completa de la ilustración de Pablo como fue salvo. Mire, si es inmerecida, me entienda bien, pues entonces no se la puede ganar. ¿Usted ve cuál es el problema? Oh, sí, la gracia. Yo veo mucha gente por internet hablando, muchos evangelistas, son evangelistas, unos evangelistas, y hablan de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Pero yo sé que no entienden la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nunca hablan del evangelio. No hay forma más clara que muestra la gracia de Dios que la obra de Cristo. No hay forma más clara que alguien entienda la gracia de Dios sino a través de la obra de Cristo Jesús. Así que continuamos con Pablo. Dice, y si por obras ya no es por gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto es importante, continúa. Entonces, ¿qué? A mí me gusta Pablo. Pablo es el tipo de persona que hubiera sido un gran, de estas personas que le pagan Audible para que grabe libros en voz. Te imaginas escuchando a Pablo, que siempre tiene una buena línea retórica cuando habla. Dice, entonces, ¿qué? Aquellos que Israel busca no ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Lo que está diciendo ahí Pablo es esto, mire. Entonces, ¿cuál es el punto mío, hermanitos míos? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Eso es lo que está pasando. Pablo está diciendo, ¿cuál es el punto mío de comenzar con esto y lo otro? Que si usted cree que porque usted le buscó, porque usted viene de un linaje muy bonito, muy especial, muy high class, muy riquito, muy bonito, muy educado, muy cristiano, usted fue al seminario, usted, ¿verdad?, estaba en la iglesia católica, usted estuvo con el Papa, estoy exagerando, usted me entiende, y usted cree que usted se merece, usted no entiende. Recuerda lo que yo le dije, hermanos, miren aquí de nuevo, si es inmerecido, entonces, ¿qué pasa? Usted no se lo puede ganar. Y Pablo lo que está diciendo al final es esto: aquellos que fueron escogidos lo alcanzaron. Aquellos que no fueron escogidos, ¿qué pasó? Fueron endurecidos. ¿Por qué fueron endurecidos? Porque no fueron escogidos. Y sabe lo interesante, que en todo esto Dios es justo. Dios es fiel. Continuamos entonces con las evidencias de la predestinación.
Efesios capítulo 1, versículo 11, leamos juntos. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Yo creo que como dice el buen hispano, se cae de la mata. Mire lo que dice conmigo. Note, número 1, que lo que hemos obtenido es algo en pluralidad. Hemos, no son algunos, somos muchos que estamos en Cristo Jesús a causa del Evangelio. Nosotros hemos obtenido herencia, pero hemos obtenido herencia porque hemos sido ¿qué? ¿Cuál es la palabra aquí que resalta? Hemos sido predestinados. Usted no puede tener herencia si usted no es predestinado. Y entonces en la predestinación, note aquí, dice que es según el ¿qué? El propósito de que obra todas las cosas. Volvemos de nuevo. El que obra todas las cosas es Dios. Dios entonces es el que predestina. Si Dios predestina, usted tiene herencia. Te puede leer al revés, que es lo mismo. El argumento de Pablo que pasa es que le está ayudando a la gente que les cuesta entender y lo hace de otra forma. Pero es lo mismo. Si usted es una persona que la cual Dios demostró su propósito, es predestinado, si es predestinado, usted entonces tiene herencia. Y tiene que tener herencia. Porque si fue escogido por el Padre para ser entregado al Hijo, y el Hijo es dueño de todas las cosas, el Hijo es el que va a juzgar el mundo entero, créame que usted tiene herencia. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros tenemos cosas que no nos merecemos. Nosotros tenemos, comenzando con el perdón de nuestros pecados, tenemos muchas cosas a las cuales debemos de darle gloria a Dios. Continúa diciendo, todas las cosas, como podemos decir aquí, ¿verdad? Conforme al consejo de su voluntad. Así que todo esto es conforme, de acuerdo a el consejo de su voluntad. Lo más que importa aquí es su voluntad, no es la suya. De acuerdo al consejo de voluntad, Dios tiene un propósito, ese propósito predestina, esa predestinación nos da herencia. Y eso es algo muy hermoso, la cual nos prueba una vez más, para aquellos que no les gustan, quieren, pelear en contra de esta teología, no pelees con esta teología. No es tuya, es de Dios. Y aquí nadie quiere manipular. Lo interesante es que las personas que a veces tienen dificultad o quieren pelear, ellos creen que uno quiere decirle algo que no está en la Biblia. Ellos creen que usted quiere mandarlos al infierno. No. Yo quiero que vengas a Cristo y vayas al cielo. Pero la realidad es que tú no puedes venir a Cristo si, de acuerdo a lo que dice Juan, solamente aquellos que oyen mi voz son mis ovejas. Solamente aquellos que el Padre me da vendrán a mí. Y yo lo que te estoy diciendo es, yo quiero que vengas a Él. Y Dios quiere que todo hombre sea salvo. Dios no encuentra placer en la destrucción del impío. Pero lo que quiero al mismo tiempo darte es esperanza que si eres de Él, nunca puedes parar de ser de Él. Eso es lo que la predestinación también nos enseña. Y te digo una cosa, si no tienen los dos lados de esa moneda, entonces no es una verdadera salvación. Al frente la amenaza de la predestinación parece ser, ¿y si yo no soy predestinado? ¿Y si yo no soy predestinado? ¿Cómo yo sé que soy salvo? ¿Y si yo no soy predestinado? Bueno, vamos a saber que no eres predestinado, porque cuando escuches la voz de tu pastor, no lo vas a seguir. Pero cuando tú eres predestinado y tú escuchas la voz de tu pastor, yo te puedo garantizar que por más difícil que sea tu día, el Señor es tu pastor y nada te faltará, comenzando con la salvación. Y eso era algo que David entendía muy bien. Por eso decía, Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Pero David y el dinero, nada me faltará. Pero y la salud, tampoco me va a faltar. Y lo que necesite me lo va a dar. Y si no quiere que lo tenga, no me va a faltar. Todo lo que yo necesito está en Cristo. Y si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y por eso es que esta doctrina es una muy poderosa. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, dice aquí Pablo, como escogidos de Dios, vemos de nuevo, ¿escogidos de quién? De Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Aquí hay algo bien particular porque
vemos esta idea de lo que son los escogidos, pero ahora entonces nos va a dar unos atributos de lo que son las evidencias de alguien que es un escogido de Dios. Mírenlas conmigo. Dice que son santos, separados. O sea, que no están embarrados con las cosas del mundo. Son separados para el uso de Dios. Dice que son amados. ¿De quién? Por Dios, de los hermanos. Porque usted tiene que ser amado. El ser amado, esa palabra es una palabra que es pasiva. En otras palabras, yo no me puedo amar a mí mismo. Alguien me tiene que amar a mí. Por eso la palabra, cuando pensamos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el mundo no se amó a sí mismo. Dios amó al mundo. Es algo que Dios hace. Es una acción pasiva. Alguien te la tiene que hacer a ti. Entonces vemos de que los que son escogidos son santos, son separados, son amados por Dios y por el pueblo de Dios, porque esas son las únicas dos opciones que hay. Por el mundo no es. Usted sabe que por el mundo no va a ser, el mundo no lo ama. El mundo lo odia, porque usted se parece a Cristo. Dice que son revestidos de tierna compasión. ¿Qué tipo de compasión? Tierna. Así que si a usted le falta la compasión, pídele a Dios que se la dé, pero no solamente compasión, es tierna compasión. Usted tiene que ser tierno con la gente, tierno con los buenos y más con los malos. ¿Sabe por qué? Porque si usted ha recibido la gracia de Dios que es inmerecida, usted debe de inmerecidamente darle a otros lo que ellos no se merecen. Cuando nosotros amamos inmerecidamente es cuando más nos parecemos a Dios. Cuando nosotros perdonamos, nosotros más nos parecemos a Dios porque estamos haciendo lo que Él ha hecho por nosotros. Mire lo que dice, bondad, humildad. Ah, no, este Pablo. ¡Ja! Humildad. ¿Qué pasa? Que él no sabe el carácter mío. No, Pablo tiene uno peor que el tuyo. Pablo mataba gente. Pablo mataba gente. Y él dice que los que escogidos son humildes, mansedumbre y paciencia. Le voy a dar un secreto. Todas estas cosas que Pablo está hablando son, ¿qué son? Perdón, aquí. Estas cosas que él está hablando es el fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lo que Pablo está diciendo es sencillo. Todos aquellos que son escogidos de Dios tienen el fruto del Espíritu. Y para eso usted puede continuar a hacer un search. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¡Bum! Va a aparecer. Pero aquí Pablo está diciendo, como escogidos de Dios, si somos escogidos de Dios, tenemos el fruto del Espíritu. Continuamos. Ya terminamos. Y la semana que viene vamos a continuar con el tema de la corrupción radical. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos, hermanos, recordar en este momento? Bueno, número uno, que la predestinación es una doctrina que no solamente nos dice quién es Dios, sino que nos muestra la compasión, la gracia de Dios. Cuando usted tenga un día difícil y se ha tenido uno difícil en esta semana, con su jefe, con su esposa, con su hijo, con su perro, con su lo que sea, ¿verdad? Con su suegra, su suegro, su padre, su madre, con su hámster. Fíjate, mis hámsters son bien amables, muy... recuerde de que hay un Dios en el cielo, que si usted está en Cristo, Él le ama. Y eso debe ser de mucha bendición. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por este estudio. Complácete, Señor, de que podamos crecer en entenderte, para amarte, para servirte y consagrarnos más y más para la obra que tú nos has dado como tu iglesia. Gracias por este estudio. Gracias por este tiempo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.